Bienvenidos a este webinar sobre trabajo social forense que lleva o en el que vamos a ahondar, aunque sea de manera general y a veces conceptual, sobre el propio término que es el ámbito de actuación donde podemos o vamos a ejercerlo, cuáles son sus limitaciones, su problemática y sobre todo cómo desarrollarlo. Al menos para que sirva como base del conocimiento que vamos a adquirir durante el curso. Va a ser una pequeña charla bastante concisa, no llevará mucho tiempo, pero creo que ayudará a sentar ciertos conocimientos, ya sea antes de comenzar o según estemos estudiando lo que sería la especialización o la especialidad dentro de lo que sería el concepto de trabajo social, sobre todo en el ámbito forense o judicial. Vamos a empezar explicando un poco de qué vamos a hablar. Y la verdad es que en términos generales, lo primero en lo que tenemos que introducirnos es en el propio concepto de trabajo social, sin el calificativo o el apellido de forense, para después poder saber dónde está este ámbito de conocimiento que podemos especificar con ese concepto, con esa terminología de forense, dentro de lo que sería el trabajo social. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es delimitar ese término más general para después, como si fuese un cuello de botella, poder saber cómo llegar desde el trabajo social en términos generales al trabajo social forense, vamos a decir, todavía aquí como especialidad del propio conocimiento. Después, obviamente, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos del ámbito forense, porque vamos a ver que por el mero hecho de ser trabajo social, tiene unas características diferenciadoras respecto a lo que comúnmente o en el subconsciente colectivo, como dirían algunos, entendemos por ese ámbito o por ese sector que calificamos de forense. Y una vez tengamos esos dos conceptos generales, esos dos conceptos delimitados como conocimientos separados, vamos a unirlos para explicar qué es específicamente el trabajo social forense. Por último, vamos a ver cómo aplicarlo no solo en el día a día, sino en la realidad de una disciplina que está muy relacionada con otras, pero que tiene que buscar su hueco individual y personalizado dentro de lo que sería vamos a decir, intervención social dentro, repito, del ámbito forense. Así que vamos con ello. Lo primero, ¿qué es el trabajo social? Pues bueno, yo para no tener que recoger de una manera histórica o temporal las definiciones que se han ido dando, lo que he hecho ha sido coger aquella que llevó a cabo la Federación Internacional de Trabajo Social, que dice, y discúlpenme porque es una traducción del inglés, que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para esta disciplina. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, que podríamos decir etnográficos, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar así el bienestar de las personas. Bien, esto como un concepto global, pero la propia institución, aquí les dejo las fuentes por si quieren echar un vistazo directo, también, y cuando me refiero a la fuente, a la institución, me refiero a la Federación Internacional del Trabajo Social, hace otra definición que para mí es incluso mejor
por ser más sinóptica, más resumida y más actual, que desarrolló en la Asamblea de Montreal del 2020, que les dejo también la fuente. Y dice que el trabajo social es la disciplina que tiene por objeto la intervención social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, y aplicando la metodología específica en la que se integra el trabajo social de caso, grupo y comunidad. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para la disciplina, para el trabajo social. Bien, creo que todos los que os habéis acercado a esta charla es probable o que seáis trabajadores sociales o que tengáis un conocimiento más que básico sobre la disciplina, pero, y por lo tanto no vamos a ahondar más en ella, pero sí me gustaría que pensara, que dieran un par de vueltas a cuáles son los conceptos de estas definiciones que más catalogarían, que mejor definirían al trabajo social. Yo he seleccionado las que creo que la mayoría harían, que es el concepto de práctica. Es una disciplina totalmente pragmática que desde el primer momento sirve para promover, pero que se basa esa práctica en teorías, como vemos aquí. También involucra o se involucran diferentes esferas con el objetivo de aumentar el bienestar. Bien, y aquí en la segunda definición es donde más me interesa exponer los términos, y es que creo que el trabajo social tiene como, además de la práctica y de la promoción y aumento del bienestar de las personas, a través, pero todo ello lo hace a través de la intervención, y lo hace con una metodología específica, como dicto aquí. Entonces, podríamos decir que el trabajo social tiene como términos definitorios más importantes intervenir, auxiliar, ayudar, desde una metodología o teorías específicas en el grupo, en el caso, en la sociedad. Es decir, o en los grupos o en toda la sociedad como grupos que la componen, directamente en cada uno de esos grupos e incluso en el propio individuo que forma esos grupos o individuos. Y esto es importante para tener una visión general de lo que es el trabajo social y luego específica del trabajo social forense. Por lo tanto, repito, el trabajo social tiene como términos más definitorios la intervención o intervenir, ayudar, auxiliar, el bienestar social, el bienestar grupal, el bienestar individual a través de un conocimiento propio. Bien, entonces podemos pasar a hacernos unas preguntas. Dentro todavía seguimos de lo que es el trabajo social. Lo he llamado conceptos fundamentales. Y las preguntas, comenzando por la primera, es: ¿el trabajo social se trata de una ciencia o una disciplina? ¿O una técnica o un conocimiento? Yo diría que se trata de una disciplina. No es, o podríamos tratarla como una ciencia social de segundo grado, no de primero, no esta es lo que catalogamos como ciencia dura o ciencia pura, pero a mí me gusta más centrarla como una disciplina, por lo que vamos a ver eh, a continuación. Como concepto general, ¿qué hace? Pues es lo que acabamos de ver. Lo podríamos resumir, perdón, en intervenir en la sociedad, con los grupos o con el propio individuo, básicamente. Por supuesto, tiene muchos matices, pero estamos teniendo una idea general de lo que es el concepto. ¿Y cuáles serían sus características? Pues se trata de una disciplina multi e interdisciplinar, es decir, basando
o extrayendo el conocimiento de múltiples disciplinas, crea su propio cuerpo de conocimiento. Vuelvo a repetir, el trabajo social. Así que una buena definición podría ser que se trata de una disciplina multi e interdisciplinar que tiene como objetivo intervenir. Y a partir de aquí no quedaría ahí esa definición, sino intervenir dónde, con qué, con quién, cómo, cuándo, etc. Se trata de una disciplina multi e interdisciplinar que tiene como objetivo intervenir en la sociedad, en los grupos que la componen, en el individuo, con el objetivo de mejorar y aumentar su bienestar. Podríamos dejarlo de esta manera. Bien, el trabajo social, grosso modo, lo tenemos definido, lo tenemos delimitado. Ahora bien, ¿qué es el ámbito forense? Pues bueno, el concepto forense eh, viene de foro, que es donde en la antigua Roma, el foro era donde se dirimían los asuntos judiciales y por lo tanto de ese lugar, de esa ubicación, ha derivado todo aquello eh, que tiene, vamos a decirlo así, un nivel o se da a nivel judicial. Y es que el término forense no se circunscribe únicamente a ciertas especialidades, conocimientos o disciplinas, sino que todo aquello o todo aquel que aporte su conocimiento en un proceso judicial se convierte de una manera directa en lo que conocemos como forense. ¿Qué pasa? Que obviamente existen especialidades, ámbitos de conocimiento, disciplinas que se vinculan o se utilizan de una manera más recurrente en aquello que entendemos por ámbito judicial. Es lo que llamamos ciencias forenses o criminalística. Pero, vuelvo a repetir, todo aquel o todo conocimiento o todo sujeto que aporte esa sabiduría para dirimir o para aumentar o para acercarse a la verdad en cualquier ámbito judicial, se convierte en forense porque ha aportado ese conocimiento en el foro. Otra cosa es que, obviamente, aspectos o especialidades como la medicina forense, la biología forense, la antropología forense o otras como la pericia caligráfica sean especialidades de ciencias naturales que se apliquen de una manera más recurrente. La balística, el estudio de los patrones de manchas de sangre, la identificación lofoscópica, dentro de ella la dactiloscopia, las huellas dactilares, etc. Además, uno de los aspectos más importantes es el que he comentado en la introducción sobre esa diferencia que pueda haber entre la mayoría o los conocimientos que más se relacionan con las ciencias forenses, con la criminalística y el trabajo social también forense. Y es lo que vamos a ver ahora, siguiendo el mismo esquema que antes. ¿Qué es la criminalística? Vamos a hacernos esas preguntas fundamentales. ¿Es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Qué es? Pues bien, se trata de ciencias en plural. Es verdad que utilizamos de manera indistinta, porque son sinónimos, el concepto de criminalística y el de ciencia forense, pero realmente deberíamos denominarla siempre ciencias forenses en plural. Es un grupo de conocimientos que se aplican, en este caso, valga la redundancia, en un caso criminógeno concreto, en un caso en donde se ha podido llevar a cabo un ilícito penal. O un ilícito, no tiene por qué ser penal, puede ser de otros ámbitos del derecho. ¿Qué carácter tiene? Pues a diferencia del trabajo social, la criminalística o las ciencias sociales son solo multidisciplinares. ¿Qué quiere decir eso? Que ante el objeto de estudio, vamos a poner una escena criminal,
imagínense cualquier tipo de delito, única y exclusivamente cada rama del conocimiento aporta su sabiduría y después, normalmente, bueno, normalmente no, siempre mediante informes periciales, informes forenses, se aportan las conclusiones o la explicación de manera separada. Podríamos decir que luego los investigadores son los que unen esos puntos para obtener una conclusión. Pero las ciencias forenses, la criminalística, aporta de manera separada, única y exclusivamente multidisciplinar su conocimiento, sin crear un cuerpo de conocimiento propio. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una escena de crimen donde hay un cadáver y hay unos casquillos por el suelo, unas vainas y un occiso con un cadáver con varios impactos de bala. Bien, pues ahí van a entrar los especialistas de las inspecciones técnico-oculares, las inspecciones técnico-policiales que se denominan, y cada experto va a aportar o va a ejercer su conocimiento. Es decir, va a haber un experto en balística que coja el arma, otro experto en lofoscopia, específicamente en dactiloscopia, que analizará ese arma para ver si hay huellas, el médico forense, que además de estudiar el cadáver, con, más bien de aportar la causa de la muerte y el horario aproximado de la muerte, va a estudiar también, por ejemplo, los orificios de entrada, los de salida, si los hubiera. Y por último, bueno, por último no, y cualquier otro profesional que se necesite, desde biólogos forenses para analizar cualquier rastro de fluido, si es necesario, se aplicará también lo que se conoce como prueba de residuos de disparos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos profesionales o cada rama, mejor dicho, de cada especialidad, intervendrá, estudiará su parte, el experto en balística, eh, tanto los proyectiles como el arma o las armas que hay, como la trayectoria de las mismas. El experto en dactiloscopia analizará las huellas dactilares si las hubiera para poder identificar. El médico forense estudiará su ámbito de conocimiento, pero no habrá un grueso o un conocimiento propio derivado de ello. Cada uno aporta su informe y los investigadores llegan a sus conclusiones. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto para que veamos las diferencias. Y otra de las grandes diferencias que ya he mencionado, pero que es importante, es que la gran mayoría de los conocimientos aplicados en la criminalística provienen de las ciencias naturales. Biología, medicina, antropología, química, todas tienen un apartado, vamos a decirlo así, específico, en donde aunan un conocimiento en el ámbito forense. La química forense, la antropología forense. La antropología forense sería una subespecialidad de la especialidad de antropología biológica, que es a su vez una de las partes de la antropología como ciencia. En cambio, el trabajo social no lo es. Es más equiparable a lo que sería la psicología forense o perdón, la criminología en vez de la criminalística. De ahí que sea una diferencia, bueno, terminológicamente importante eh, respecto a la génesis también, pero que cada vez tiene mayor peso a la hora de aportar ese conocimiento en un proceso judicial, como vamos a ver. Así que, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿cuál es el proceso, la sistemática de la puesta en marcha de la criminalística en una investigación? Bien, obviamente no lo vamos a ver de manera gratuita, sino para ver cómo luego desde el trabajo social llevamos a cabo ese mismo proceso, esa misma sistemática. Bien, ¿cuál es el proceso general
dentro de una investigación criminalística? Bien, lo primero que hemos dicho, la inspección ocular o la inspección técnico-policial, en donde el objeto de estudio normalmente es una escena y intervenimos de una manera multidisciplinar, como hemos visto. Obtenemos esos objetos de estudio que los expertos en inspecciones oculares lo que hacen es fijar, esto es un concepto que luego vamos a retomar, esa escena y extraer otro concepto que vamos a retomar, aquello que vamos o que se va a estudiar en dónde, en el laboratorio. Entonces ahí es donde se procede a ese análisis forense. Una vez se tienen los resultados, se emite un informe pericial, un informe forense completo, con toda la sistemática realizada, con todo el proceso, llevando a cabo la garantía de la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Bien, esto sería de manera general, en donde en la inspección ocular van a ir esos profesionales o en el análisis forense van a intervenir esos profesionales de distintas disciplinas, el médico forense, el experto en biología forense, el antropólogo forense, el que se necesite, el experto en balística, etcétera. Bien, ¿cómo sería el proceso pericial de una de estas disciplinas? Vamos a poner, por ejemplo, la pericia caligráfica, aquella disciplina, aquella técnica que analiza si un escrito, una firma, son de la misma persona, cuál es la autoría, etcétera, etcétera. Bien, si nosotros tenemos, vamos a poner el ejemplo de un documento con una firma dubitada, de la que tenemos duda, y eh, 20 firmas indubitadas de una de las personas a la que se le achaca que ha firmado ese documento dubitado, pues lo que tenemos primero que hacer es esa inspección, podríamos decir, ocular, que no se va a circunscribir única y exclusivamente a la firma. Debemos ver dónde está la firma, debemos ver qué tipo de tinta o con qué tipo de tintas se llevaron a cabo tanto las dubitadas como las indubitadas. Tendremos que estudiar el soporte, qué tipo de documento es, si hay sellos, qué tipo de sellos son, etcétera. Tenemos que hacer una inspección no de un lugar, sino en este caso de un documento. Después se va a llevar a cabo el análisis forense, el análisis pericial propiamente dicho, sobre la firma o sobre las firmas en este caso. Y por último, se va a emitir el informe completo y se va a ratificar cuando sea necesario y seamos llamados para ello. Pero como vemos, la criminalística tiene unos protocolos, después obviamente cada conocimiento tiene los suyos, pero que son iguales en la parte macro y en la parte específica, detallada o micro. Es decir, cuando se trata de un objeto amplio o cuando se trata de cada especialidad que interviene en ese objeto. Cuando digo objeto me refiero a objeto de estudio, que sería, en el ejemplo expuesto, pues la escena de un supuesto delito. Entonces, una vez tenemos esto, tenemos o sabemos lo que es el trabajo social y lo que es el ámbito forense. Entonces, o la criminalística. La pregunta, o una de las preguntas estrella de este webinar es, ¿qué es el trabajo social forense? Bien, la definición real, corta, una sinopsis y directa, es que es la aplicación del trabajo social al ámbito judicial. Punto, no hay más. Esa sería la mejor definición. Tengamos en cuenta que ya sabemos lo que es el trabajo social y ya sabemos lo que es el ámbito judicial, lo que sería el sinónimo para nosotros como peritos, porque es lo que seríamos el ámbito forense. Bien, aquí ya nos encontramos o tenemos o podemos tener ciertos conceptos antes de comenzar a adentrarnos en el ámbito forense de cómo se desarrolla el trabajo social en ese sector. Y el primer concepto que nos viene a la cabeza es el de los equipos psicosociales de los juzgados, compuestos no solo por el trabajador social, sino por más especialistas y especialidades, entre la que destaca tanto la psicología como la medicina o como la educación social, ¿no? Bien, pero teniendo esto en mente, ¿cuál es el objetivo de esos equipos psicosociales de los juzgados, como equipos, como varios profesionales? Pues vamos a ver que es exactamente el mismo que tendremos nosotros
o cualquier experto forense como perito. ¿Cuál es? Aportar información sobre el ámbito de su conocimiento. En ambos casos es exactamente el mismo. Ahora, el ámbito de conocimiento es diferente, me refiero, entre los equipos psicosociales de los juzgados y el trabajo social forense. Ya estamos en ese ámbito por si no lo, no lo incluyo en la definición. Es decir, los equipos psicosociales tienen el mismo objetivo que el trabajo social forense. A grandes rasgos, todo perito tiene el mismo objetivo: aportar información sobre el ámbito de su conocimiento, sea cual fuere. Lo que cambia, efectivamente, es ese ámbito de conocimiento. No es lo mismo el experto en balística forense que el experto en trabajo social forense. No es lo mismo el médico forense que el perito calígrafo, pero todos se deben circunscribir única y exclusivamente a su ámbito de conocimiento y después a lo demandado, ya sea por la parte, por el juzgado, etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el trabajo social y el trabajo social forense? Y se me ha olvidado decir que dentro de los equipos psicosociales, obviamente hay una mayor amplitud de conocimiento, porque la parte social o el diagnóstico dentro del ámbito forense, cuidado con esta palabra, del ámbito del trabajo social forense, el diagnóstico social será para el trabajador social, y el ámbito psicológico, obviamente, para el psicólogo. Después se aunarán, y si es necesario, el educador social o el médico o el psiquiatra, bueno, el médico psiquiatra o el médico de la especialidad que fuera. Entonces se aunará en un informe multidisciplinar que aportaremos a su señoría para que, si lo tiene a bien, porque no tiene obligación de tenerlo en cuenta, pero si lo tiene a bien, eh, poder tenerla para poder tener esa información específica de nuestro ámbito de conocimiento, en este caso varios, para tomar la mejor decisión respecto a lo que está juzgando. ¿De acuerdo? ¿Qué es el trabajo social forense? ¿Cuál es la diferencia entre esta especialidad y el trabajo social, que es el conocimiento de dónde proviene? Bien, lo primero, hemos dicho que el trabajo social interviene, asiste, ayuda. El trabajo social forense, y aquí cualquier especialidad forense, analiza. El trabajo social expone medidas, recomendaciones, planes a seguir. El trabajo social forense analiza. El trabajo social es interdisciplinar. El trabajo social forense analiza, o desde su ámbito de conocimiento solo analiza. Es el mismo, también será interdisciplinar, pero lo va a aplicar a un solo caso y lo único que va a hacer es analizarlo. Y lo único que va a hacer, entre comillas, por supuesto. Y por último, respecto a los conceptos, podemos decir que el trabajo social judicial y el trabajo social forense son sinónimos, pero es verdad que el trabajo social judicial se suele vincular más de una manera cualitativa a lo que hemos comentado de los equipos, al trabajo de los equipos psicosociales, y el trabajo social forense, cuando se trata, y ahora lo vamos a desarrollar un poco, de el estudio específico del conocimiento y también en su parte o en el ámbito privado. Bien, así que tengamos esto en cuenta. El trabajo social forense, como toda especialidad forense, analiza, mientras que el trabajo social interviene, auxilia, ayuda. Y esta diferencia se va a ver también no solo en el proceso a seguir, en la sistemática, en la metodología, sino en la finalidad de del propio análisis o de la propia investigación. Bien, entonces, ¿cuál es el gran problema al que se enfrenta el trabajo social forense? Pues esa aplicación de una disciplina que no proviene de las ciencias naturales para que sea perfectamente objetiva y que todo aquello que tengamos o que
explicitemos en el informe y llevemos a cabo la investigación sea perfectamente corroborado. Entonces, vamos a volver a hacer el mismo procedimiento, cómo aplicamos el trabajo social forense de una manera real y realista. Para ello, vamos a coger probablemente la que sea la especialidad forense dentro de la criminalística más reconocible, para poder extrapolar o poner de ejemplo y ver cuáles son las diferencias y similitudes entre la aplicación de una especialidad como es la dactiloscopia, el análisis y estudio de las huellas dactilares, y después el trabajo social. Entonces, ¿qué hacemos técnicamente a la hora de analizar una huella dactilar? Primero, estudiamos el contexto. No es lo mismo analizar un vehículo en donde tenemos que estudiar las huellas dactilares que pueda haber ahí, que una pared, que un trozo de madera, etcétera, etcétera. Tenemos que ver el tipo de superficie, el clima. No es lo mismo que esté soleado que llueva, que esté lloviendo. Todo esto, es decir, el contexto, debemos conocerlo y estudiarlo. Conocerlo lo vamos a conocer porque como expertos en dactiloscopia vamos a ir a ese lugar, a esa ubicación, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, después, teniendo en cuenta este contexto, por ejemplo, la superficie, elegimos el proceder, qué reactivos vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar, en dónde, en ese proceder. ¿Y ese proceder en qué consiste? Pues lo primero que debemos hacer es fijamos esa huella dactilar. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando las técnicas para ello. Vamos a coger ese reactivo, lo vamos a aplicar de una determinada manera con el pincel y todo esto teniendo en cuenta los puntos anteriores. Vamos a aplicar la técnica de fijación teniendo en cuenta los reactivos y las herramientas específicas porque hemos estudiado el contexto. Una vez hemos aplicado esos reactivos y vemos ya la huella, vamos a decir, en la manilla del coche, porque el contexto en el que estábamos era un vehículo, debemos extraer esa huella dactilar para cotejar, para comparar. El cotejo es un término que significa una comparación técnica, para comparar con aquellos, digamos, que son eh, o bien para correlacionar por posibilidad delincuencial, es decir, tenemos un sospechoso y cogemos su huella dactilar y la comparamos con la del coche, o bien para descartar, por ejemplo, el propietario del vehículo, ¿no? Y así llevamos a cabo ese cotejo. Y después, ya sabemos lo que toca, elaborar informe y ratificar. Bien, entonces, ¿qué hacemos técnicamente a la hora de llevar a cabo un análisis de trabajo social forense? Pues se van aquí ustedes a sorprender. Lo primero, estudiamos el contexto. ¿Cuál es normalmente ese contexto? Sobre todo cuando lo estamos haciendo en el ámbito privado, es decir, estamos llevando a cabo un análisis de un hecho que ya se ha dado, la documentación. Tenemos que estudiarla exhaustivamente. ¿Qué es lo que tenemos para saber qué es lo que nos falta y sobre todo cómo obtenerlo? Bien. Segundo lugar, elegimos el proceder, cuáles son las técnicas que podemos aplicar, los recursos que tenemos para obtener la información o los datos que deseamos, para corroborar los que están en la documentación y que no sabemos si son ciertos o no. Todo ello es a la hora de llevar a cabo la sistemática de análisis. Siguiente paso, vamos a fijar mediante la aplicación de técnicas esos conocimientos. Ahora vamos a ver un poco. Y después, cuando lo tengamos todo, extraemos los datos y los cotejamos. Vamos a trabajar con muchísimos datos subjetivos, con muchísimas declaraciones, con informaciones que no sabemos si son reales o no y vamos a tener que cotejarlas. Y por supuesto, como último punto, elaborar informe y ratificar. Bien, entonces,
¿Cuál es el gran problema al que se enfrenta el trabajo social forense? Que antes le hemos expuesto, le hemos respondido de manera muy general. Pues, ¿cuáles son estas técnicas y cómo las aplicamos? Sabemos perfectamente cuáles son las técnicas derivadas de conocimientos biológicos, de conocimientos médicos, físicos, químicos, etcétera, etcétera, porque están totalmente cerradas. Pero ¿cuáles son las técnicas y las aplicaciones que tenemos teniendo en cuenta los ámbitos o los objetos de estudio, las especialidades del propio trabajo social, que van desde el ámbito familiar al ámbito personal, al ámbito penitenciario, al ámbito de la inmigración, al ámbito de la violencia, y no son excluyentes, sino que se pueden dar prácticamente todas a la vez? ¿Dónde está esa dificultad? ¿Por qué hablamos de esa dificultad? Pues, como hemos dicho antes, porque trabajamos con aspectos tremendamente cualitativos, pero cuidado, porque no es ni la primera ni la última vez que se va a hacer. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que tenemos que hacer con esos recursos, esas técnicas, es maximizar la capacidad de trabajar con esos datos y pasar del objetivo a lo empírico, de algo cualitativo o que se cree cualitativo y personal o individual, a algo que podemos estudiar de manera cuantitativa. Y no sé si fue la primera vez, probablemente no, pero sí la más famosa o la más conocida que se hizo eso es con este libro. Emil Durkheim, el reconocido sociólogo, en el suicidio, lo que hizo es demostrar que algo que se creía personal, individual, algo psicológicamente cualitativo, como era la decisión de suicidarte, tenía unos patrones que podíamos analizar. Les recomiendo la lectura, que probablemente ya la hayan hecho. Porque cualquier especialidad forense, venga de las ciencias naturales, de las humanidades, de las ciencias sociales, cualquiera tiene que tener algo en la cabeza. Trabajamos o debemos trabajar con datos objetivos en busca del empirismo. Y voy a poner un ejemplo, que siempre pongo el mismo porque creo que es el más ilustrativo, que es el de la investigación de los accidentes de tráfico. Si nosotros tras una rotonda tenemos un alcance, un choque por detrás de dos vehículos, y vemos que la rotonda, bueno, puesto la rotonda, pero puede ser cualquier carretera, hay una frenada previa al impacto, en el final tenemos los dos coches impactados. Cuando nosotros llevamos a cabo la medida de esa frenada y nos da que esa frenada mide 15 metros, eso es un dato objetivo. Esa frenada mide 15 metros. Si nosotros llevamos a cabo una fotografía, fijamos el dibujo de esa frenada, lo exponemos y tenemos ese dibujo. Ese dibujo ya está fijado, al igual que la frenada. Sí, es otro dato objetivo. Si nosotros vamos y comparamos ese dibujo de la huella de la frenada con el vehículo, con los neumáticos, el dibujo de los neumáticos del vehículo A y del vehículo B, y vemos que el vehículo B, que es el posterior, el que ha llevado a cabo el alcance, el que le ha impactado por detrás, tiene el mismo dibujo que la frenada, el dato objetivo de la frenada se convierte en un dato empírico. Esa frenada de 15 metros ha sido realizada por el vehículo B. Datos objetivos en busca de lo empírico. Ahora bien, no es tan fácil todo. Esa frenada ha sido realizada previa al impacto. No hay más vehículos que hayan pasado por ahí, que hayan frenado, que tengan ese mismo dibujo que el vehículo B. ¿Cuáles son las pruebas testificales, los indicios, perdón, testificales que tendremos? Con todo ello, como vemos, estudio de la documentación, solicitud, qué proceder vamos a llevar, todo ello tiene que ir en dirección a que todo sea demostrado, es decir, todo sea empírico. Si tenemos una frenada de 15 metros, un vehículo que concuerda el dibujo de sus neumáticos con el de esa frenada y un testigo que nos dice que efectivamente se oyó un ruido de frenada, pues a la hora de cotejar esos datos vamos a ver que los más cualitativos, como puede ser una declaración testifical o cualquier tipo de declaración,
em, viene argumentada por esos datos objetivos y por lo tanto podemos concluir de una manera empírica. Y eso vamos a tener que hacerlo con cada dato que analicemos en cualquier especialidad forense. Pero imagínense en el trabajo social, en donde la mayoría parte de un dato cualitativo, de una entrevista o de una declaración. A partir de ahí vamos a tener que trabajar con la mayor cantidad de datos objetivos o cuantificar, objetivar, iba a decir, cualquier dato cualitativo. Y cuando no podamos, porque no tenemos otras informaciones que nos ayuden a corroborarlo, dejarlo bien claro. Este dato no está corroborado. Esto, tenedlo siempre en la cabeza. Bien, entonces, ¿cómo aplicar lo social a lo forense? Pues vamos a desglosar o vamos a dejar en un esqueleto mínimo todo lo que hemos estado viendo ahora. Estudio de la documentación. Después, aplicación de técnicas. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para extraer datos en trabajo social? Las visitas, las entrevistas sociales, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es aplicarlas. Esto no voy a entrar más porque es lo que vamos a ver a lo largo del temario. Por lo tanto, lo que vamos a ver o lo que están ya viendo en el curso. Esas técnicas tienen que ir orientadas, vuelvo a repetir, ese es el objetivo final, a corroborar todos los datos que estemos analizando. Entonces, para finalizar, en resumen, en el trabajo social forense no se interviene, se analiza. Debemos llevar a cabo un análisis objetivo, buscando lo empírico. Lo anterior, esta búsqueda de datos objetivos para concluir de manera empírica, requiere cuantificar lo cualitativo. Tenemos también que aplicar las técnicas y herramientas de manera contundente, de manera con un objetivo claro. Tenemos que pensar antes cuál es nuestra finalidad para adaptar esas técnicas a ese objetivo. Tenemos que trabajar nuestro propio ámbito. Esto muchas veces lo diluimos. Aunque trabajemos codo con codo con otros profesionales, con el psicólogo, con el médico, con quien fuera, nosotros tenemos que centrarnos en nuestro ámbito de conocimiento social. Y luego ya podemos ponerlo en común de manera multidisciplinar. Y luego, esto que es, bueno, una premisa personal, pero que creo que es muy importante y de hecho es algo por lo que realizamos esta formación. El ejercicio privado de la profesión del trabajo social forense, que se suele vincular siempre al ámbito público, pero en este caso el privado, es tremendamente importante y cada vez más. No porque un equipo psicosocial haya dicho A, no porque se le achaque B, es correcto. Por lo tanto, ese contrapoder, vuelvo a repetir, ese contrapoder lo tiene el ámbito privado al que puede acudir cualquier persona para que revisen su caso, para que miren su caso, para que investiguen su caso, para que analicen su caso y pueda aportar esas pruebas para luchar por su causa, cuando esta efectivamente no haya sido de manera correcta estudiada, analizada y expuesta por, en este caso, el ámbito público. Por eso, los peritos privados en cualquier especialidad existimos y debemos ser conscientes de esto. Debemos publicitarlo, debemos darnos a conocer, porque que alguien diga A no significa que A sea la verdad. Y con este pequeño resumen, que quería hacer sobre este curso o introducirnos en esta formación, terminamos aquí, ya tienen todos los recursos necesarios y cualquier cosa, pues estamos en contacto.